Juan 14, del 15 al 21. Juan 14, del 15 al 21. Mi lectura va a ser en la Biblia de las Américas, en esta hermosa mañana del Señor. Saben, hermanos, Jesucristo siempre dejó enseñanzas y nuevos mandamientos a sus discípulos. Primero, porque era el cumplidor de la ley y una nueva dispensación se acercaba a pasos agigantados. Pero también para probar la valía de aquellos que decían que seguían al Maestro. Aquellos que decían que lo amaban. Siempre el amor precede a la acción. Y por eso cuando vemos acciones que no responden a la ley de Dios, acciones que no responden a la cordura según las pautas de Dios, sabemos que no hay amor verdadero, que es el desprendimiento, que es el negarse a sí mismo, sino un amor propio para satisfacer egoísmos, envidias o cualquier otro pecado relacionado. Y en el caso de guardar los mandamientos que Jesús enseñaba, la doctrina que Jesús enseñaba, en esta perícopa, en este pasaje, observamos que él mismo también anuncia esa nueva dispensación. Se acercaba el día del derramamiento del Espíritu Santo y los discípulos tenían que entender unos detalles que tenían que depositar en su corazón, en su psiquis, en su carácter y posteriormente reflejarse en su acción. El entendimiento de esos mandamientos procedía del amor que Dios había depositado en sus corazones. Por eso Judas no pudo responder, porque aunque estaba con ellos y oía al Maestro, ni en su corazón, ni en su psiquis, ni en su carácter se depositó el amor profundo de Jesús. Oramos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque en tu misericordia nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu hermoso nombre retumbe en estas paredes y que el Espíritu de Dios lleve tu nombre al corazón de los tuyos. Que grabes en su corazón como un carimbo esa salvación eterna. Ayúdame, Señor. Por Cristo Jesús, yo te lo pido, te lo ruego. Amén y amén. Versículo 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sabe? Hay una cita que vi hace 3 semanas y creo que ya la dije aquí, pero la voy a volver a repetir, de lo que significa en un sentido el amor. La cita decía, hablaba un hijo, y es muy propicia para el Día de las Madres, sin adulterar que desde aquí se habla de Cristo. Solo Cristo. Y el hijo decía que el día anterior a esa mañana había hecho llorar a su madre mucho. Y que por la mañana estaba su madre temprano preparándole el desayuno para que él fuera a estudiar. Y él dice, ahí yo entendí lo que es el amor. ¿Sabe? Jesús no es el personaje que leí ayer en un columnista. Es increíble la capacidad que tiene la gente de hablar de lo que no sabe. Yo aprendí muy temprano en la vida por dos medios. Por el bochorno y por la corrección de mis padres, que uno no habla lo que no sabe. Pero algunas veces el orgullo
nos mueve, ¿verdad?, a hablar cosas que no sabemos. Y pasamos algunas veces muchos bochornos. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba hablando con un abogado, amigo mío, hablando de un caso en particular muy sonado en Puerto Rico. Y entonces yo di una opinión, cómo debía resolverse el caso y qué es lo que se tenía que hacer. Y él me mira, ¿verdad?, un amigo mío muy querido, me mira con esa compasión a este pobre diablo que no sabe lo que está hablando y me dice, es que legalmente eso no se puede hacer, Carlos. Por esto. Entonces yo quedo en una pieza, pero entendí que tenía que callarme la boca. ¿Sabe? Entonces leo a este columnista hablando de Jesús como aquel que se envuelve, y esos fueron los términos que él utilizó, con los apestosos, voy a usar los términos que él utilizó, ¿ok? Los apestosos, los de sobaco apestoso, los que se arrastraban. Y entonces siempre tenemos una imagen de Jesús glorificada por la izquierda, que enfatiza los aspectos sociales de Jesús. Entonces nunca hablamos, porque no es un cuadro completo, del Jesús que no solamente fue enérgico con los fariseos, sino también con los discípulos, con sus propios discípulos. No hablamos del Jesús que le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo yo estaré con ustedes? De lo harto que estaba de los discípulos, muchas veces. Del cansancio emocional que le creaba repetirle y repetirle a ese grupo lo que tenían que hacer. De ese Jesús no hablan, sino del Jesús que ellos escogen y deforman y utilizan esos términos atractivos en literatura y que a mí me sonaron tan pueriles y tan hipócritas por una persona que yo conozco que no sigue a Jesús. Por eso Jesús dice, si me amáis, y es el Jesús entero, el Jesús completo, no solamente el que está con el desventurado, sino que aquel que señala el pecado, aquel que dice que volverá a reinar sobre todo lo que existe, aquel que va a auscultar tu vida en detalle. Si tú puedes abrazar ese Jesús completo, entonces lo puedes amar. Pero no el Jesús que tú te inventas, el ídolo que te inventaste, que no responde al texto. Por eso él dice, si me amáis, recuerde que el amor precede a la acción, guardarás mis mandamientos, entenderás, leerás, mirarás, abrazarás al Jesús de la Escritura. Añade en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces Jesús expresa una promesa señalando el día de Pentecostés, el día que se acerca, que vamos a celebrar el 28 de mayo, diciéndole en pocas palabras, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Viene el verdadero vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y dice que mandaré otro consolador. Entonces, ahorita hablé de mi amigo abogado. Y la palabra consolador, en griego paracleto, literalmente significa uno que viene a tu lado a ayudarte. Y en otras traducciones le llaman abogado. Yo enviaré otro abogado. Así como yo he estado con ustedes, defendiéndolos, enseñándoles, y posiblemente ustedes piensen que yo los voy a abandonar. ¡No! Viene uno que va a ser abogado como yo, consolador, que los va a abrazar en la angustia, que les va a dar alegría, que les va a dar enseñanza, que va a estar con ustedes siempre. Siempre estará con ustedes, dice. Los discípulos posiblemente están escuchando y están tratando de descifrar las palabras de Jesús. ¿Cómo que otro consolador? Porque Jesús le había dicho muchas veces que se iba,
que iba a morir, que iba a resucitar, que se iba. Y ellos no querían entender eso. El versículo 17 Jesús dice, en la traducción que tengo, es decir, el Espíritu de verdad. Y aquí entra algo bien importante. El concepto de la verdad en el Evangelio se basa en la persona de Jesús y en la persona del Espíritu Santo que Él envía para dar a conocer la verdad de Jesús. Jesús mismo dijo, Él no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo mío y me glorificará a mí. Le recordará a ustedes, le decía a los discípulos, lo que yo les he enseñado. Por eso le llama al Espíritu de verdad. En esta época donde la verdad quiere ser trastocada, quiere ser tergiversada y quieren vendernos que hay hombres que son mujeres y hay mujeres que son hombres y quieren vendernos todas esas mentiras y juegos de palabras contra la misma ciencia. Por eso es que, y esto es muy importante, la verdadera ciencia siempre, y yo les exhorto que estudien la historia de la ciencia, los cristianos siempre han estado ahí presentes en la verdadera ciencia. ¿Oyó, hermano? Siempre. Ahora, ¿qué pasa con este espíritu de verdad? Jesús nos dice, a quien el mundo no puede recibir. Los enemigos de Dios no pueden recibir este espíritu, porque es el espíritu de la verdad. El mundo odia la verdad. El mundo no quiere oír la verdad. Y eso lo podemos ver en todos los renglones de la vida. En la política, en las leyes, en las relaciones humanas. La gente no quiere oír la verdad. Porque la gente quiere vivir como le da la gana. Según sus convicciones y según sus deleites. Y cuando sus deleites chocan contra la verdad y con el orden establecido, pues buscan tergiversar esa verdad. Es como esta semana oímos el asesinato de 2 jóvenes turistas peruanos. Horrible. Entonces, yo le contaba a mi esposa, estaba viendo la noticia, cómo las cámaras de los establecimientos captan a una mujer con una pistola, con un magazine de bala, disparando. La arrestan. Escuche, para que usted vea cómo la gente lucha contra la verdad, cómo la gente no quiere abrazar la verdad. Y lo primero que le dice a la policía, esa poca vergüenza, le dice, no, esa era una pistola de salvas. Y el oficial que sabe de armas informa, no puede ser de salva porque ninguna pistola de salva tiene un magazine de bala. Y le preguntan, ¿dónde está la pistola? Ah, yo no sé dónde la tiré, yo no sé, se desapareció. El mundo odia la verdad. Y 2 familias destruidas, 2 jóvenes que vinieron solamente a celebrar un cumpleaños a nuestra isla y son alcanzados por manduletes que no respetan la vida. Por eso el mundo no lo puede recibir. El Espíritu Santo no es para todos, hermano. El Espíritu Santo no es un aceite que se tira así sobre las multitudes. A ver a quién salpica. El Espíritu de Dios, enviado por Jesús y el Padre, porque procede del Padre y del Hijo, viene a buscar a los suyos y a abogar por los suyos y estar con los suyos, como está con nosotros. Por eso el mundo no puede recibirlo, porque ni le ve, dice Jesús, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es interesante ese último aparte del versículo, porque cuando dice que está con nosotros, está hablando de Jesús, del mismo, que está lleno del Espíritu. Y cuando ellos están con Jesús, están con el Espíritu de Dios. Y Jesús tiene todos los dones del Espíritu
y están con los discípulos y ellos están con Jesús y caminan con Jesús y el Espíritu está con ellos. Pero un día dice, yo me voy. Y en ese momento ya el Espíritu no estará con ustedes, estará en ustedes. Entonces ahí el mundo que no conoció a Jesús y odió a Jesús, nos odiará a nosotros también. Porque nosotros amamos la verdad y perseguimos la verdad y abrazamos la verdad y queremos que la verdad surja y brille. Y al mundo no le gusta la verdad. Odia la verdad. Repudia la verdad. Por eso Jesús insiste, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces es interesante porque el versículo 18, como fuera un contraste con el versículo 17, no, es que cuando el Espíritu de Dios descienda, el Espíritu de Dios trae con él a Jesús. Y Jesús se hace presente por el Espíritu de Dios. Por eso nunca nos va a abandonar. Porque su vicario, que es el Espíritu Santo, está con nosotros. En el versículo 19 dice el maestro, un poco más de tiempo y el mundo no beberá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Va a llegar un momento que Jesús morirá y vencerá la muerte y solamente ustedes me van a ver. Y por eso la Biblia nos muestra que después de la resurrección de Cristo, Jesús apareció a varias personas elegidas. Y después el apóstol Pablo nos dice que se apareció a 500 hermanos en una reunión que debe haber sido increíble. Yo siempre voy a estar con ustedes. Porque en el momento que ellos tienen la convicción de la verdad de la resurrección, están seguros que Jesús nunca los va a abandonar y la promesa del Espíritu de Dios se cumplirá claramente. Por eso el versículo 20 dice, en ese día, cuando ocurra el derramamiento del Espíritu de Dios, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y entonces vemos, oiga, toda la Trinidad de Dios en el trabajo en el creyente. Por eso, escuche, por eso Pentecostés no se repite. Pentecostés es una sola vez, porque es el cumplimiento de la profecía de Cristo. Es el cumplimiento de que el Espíritu de Dios vendría para sustituir a Cristo. Pentecostés es el acto de Dios para que entendamos que Él nunca nos abandona. Y por lo tanto, Cristo estará presente. Y en ese día ellos iban a entender todas esas cosas. Ahora, el versículo 21, con el que concluimos en esta tarde, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no sé si usted nota la diferencia. Usted puede tener un conocimiento de los mandamientos de Dios, de los mandamientos de Jesús, y puede tener una imagen tergiversada del Jesús de los apestosos, y ahí lo deja. Sinceramente, es que a mí me pareció tan poco serio el acercamiento, y al mismo tiempo personas que se venden como intelectuales ante la sociedad y su conocimiento bíblico es nulo. Y tienen la desfachatez, ¿se acuerdan lo que dije ahorita? De hablar de lo que no conocemos, de escribir para que todo el mundo lo lea. Por eso es tan difícil escribir. Oye, hermano, hay dos personas que escriben, los que saben escribir
y los que escriben bobadas, por no decir estupideces. Los que saben escribir son gente muy dotada y piensan muy bien antes de plasmar algo. Por eso es difícil escribir. Si alguien le dice, no, para mí es muy fácil escribir, lea lo que escribe, por favor. Es muy difícil, es un don. Yo que escribo poquito, lo que he escrito, me toma mucho trabajo. Y sinceramente, hay una sola razón para eso. Tengo terror de meter la pata. Y que me digan, bueno, tú pusiste esto aquí. Y no decir como otros dicen, que lo he oído, es un error de imprenta. Y no caer en la mentira. Entonces es difícil escribir. Pero están los que escriben bobadas. Escriben cualquier cosa. Los otros días estaba en mi biblioteca mirando los libros viejos que yo tengo. Y entonces encontré uno, es que me tengo que reír, de un mexicano, en su tiempo muy famoso, Rodolfo Benavides. Las grandes profecías de la Gran Pirámide. Entonces lo abro porque ese libro ya tiene como, 40 años conmigo. La gran profecía de la Gran Pirámide, déjame ver cuáles se cumplieron. Pues escribió bobadas hace 40 años y uno de los bobos que compró el libro fui yo. Pero yo me acuerdo que yo compraba los libros para... me dice, alzó la mano por allí. No me quedo solo en este culto de bobos. Pero yo lo hacía críticamente, pero cuando lo empecé a leer y lo leí, y me olvidé del libro, lo tengo ahí, entonces lo veo, las grandes profecías de la Gran Pirámide, déjame ver. Pero qué soberana porquería. Entonces, yo lo que me preguntaba era, ¿cómo este hombre se atrevió a escribir esto? Y por ahí seguí, en mi biblioteca hay cosas muy curiosas, oye hermano. Y me encontré otro algunos deben acordarse de Salvador Freixedo, un sacerdote loco que había en Puerto Rico, totalmente loco. Y Salvador Freixedo empezó bien con un librito haciendo una crítica a la Iglesia Católica muy constructiva. Mi iglesia duerme, pero por eso lo silenció el Vaticano. Pero escribió otro, Israel, pueblo contacto. Y toda la filosofía del libro lo estaba abriendo. Es que Israel es un pueblo que ha sido contactado por extraterrestres. Y todo el libro es eso. Y lo tengo tachado, comentado. Y cuando termino al final yo digo, yo perdí tiempo leyendo esta basura. Esos son los dos escritores que hay. Los que meditan mucho, aunque puedan cometer un error filosófico, pero lo meditan mucho y escriben. Y los que escriben en tonterías y bobadas. Dice el maestro, el que tiene mis mandamientos y los guarda. No es solamente tenerlos, es amarlos. Porque la acción de guardar, de ejercer, de trabajar el mandamiento de Jesús es porque lo amas. Añade el maestro. Ese es el que me ama, dice. Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Sabe, hermano? Comencé diciéndoles que muchas veces tergiversan la persona de Jesús. Y nos quieren pintar un Jesús que no existe en el texto, o enfatizar unas áreas convirtiendo a Jesús en una caricatura, que esa es la labor de la caricatura, ¿verdad? Pero el Jesús que cita Juan en su evangelio es aquel que es un hombre de doctrina, es un hombre de mandamientos profundos en el amor y en el carácter. Es un hombre que prometió no dejarnos huérfanos.
Es un hombre que nos envió el Espíritu de Dios. Es aquel que mora en nuestra vida por ese Espíritu de Dios. Es aquel que nos habla de la verdad y nos invita a hablar la verdad. Y es aquel que volverá al planeta Tierra a buscar a los suyos. Aquellos que no solamente, tienen sus mandamientos, aquellos que los guardan. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en el corazón de todos los oyentes. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en comunión.